Y todo eso sumado al método en sí me permitió ahorrar un 81%, que fue un gran logro para mí. Ese fue el primer viaje con el método. Marvin, ¿cuál era tu mayor reto antes de conocer el método EBLB? Desde un principio hubiese ahorrado en mi anterior viaje a Europa un montón de dinero porque tomé muchas malas decisiones, por ejemplo, gastando en lugares de hospedaje extremadamente costosos. No sabía lo del Trusted House, lo del Couchsurfing, lo del tema de estar manejando el control de los restaurantes, que la vez pasada Antonio y Ananda hablaban de eso, algo en Londres, me parece, de unas hamburguesas, que eso me pasó a mí Sí. también. Y también a veces ciertos tours y ciertas cosas que tomé en el pasado que siento que no llenaron mis expectativas, y esa inversión pues siento que no fue del todo correcta. Y ahora con el método me ha permitido como tener un mejor control de mi presupuesto sin descuidar obviamente el disfrutar la experiencia, ¿no? Marvin, ¿cuánto economizaste en tu primer viaje usando el método BLB? Creo que fue 81% el de Cuba. Más o menos. O sea, yo viajé solo y me ofrecieron, por ejemplo, tours, y que en los carros esos clásicos, 30, 40, $50. Yo preferí recorrer todos esos lugares a pie, a mi ritmo, y sobre todo empecé a ser mucho más juicioso cuando fui a ese país, porque muchas cosas son bastante costosas, a pesar de que la moneda está bien devaluada. Y al final sí hice el ejercicio con Antonio y Ananda, y todo eso unado al método en sí me permitió ahorrar un 81%, que fue un gran logro para mí. Ese fue el primer viaje con el método. ¿Notaste algún cambio en tus viajes utilizando el método EBLB? Por ejemplo, yo me quedé con una familia cubana en una habitación espectacular, un Airbnb, una habitación privada. No quiero demeritar a Cuba, pero obviamente sabemos la situación. Pero cuando entré a la habitación me quedé sorprendido porque es una habitación impresionante. Y sobre todo la chica me ofreció, no es que obviamente no le quería dar la oportunidad, me ofrecieron el desayuno incluido. Me decía de que $10, o sea, $10 por lo menos aquí en Panamá es súper costoso un desayuno. O sea, tú desayunas aquí por $2 y no desayunas mal, desayunas muy bien. Entonces, cada paso que di allá en Cuba, obviamente lo medité antes de llevarlo a cabo. Y, por ejemplo, estuve en un bar que es muy famoso, que ahí obviamente sí gasté un poco más, pero yo siento que la experiencia en sí fue quizás de las mejores experiencias, y por eso siempre le tengo un gran cariño a Cuba, porque ahí fue donde empecé a entender más sobre que tenemos que ser inteligentes al momento de viajar, y habrá momentos donde sí tendrás que gastar un poco más, porque bueno, por ejemplo, yo conocí una pareja de Chile y nos fuimos a una discoteca y ahí tuve que gastar un poco más, pero viéndolo desde el punto de vista de que también tenemos que disfrutar, pero con control siempre. Entonces, pienso que mi experiencia fue muy buena en Cuba, a pesar de quizás los ahorros que hice, me abstuve de gastar en varias cosas. Para mí fue muy provechoso utilizar el método allá. ¿Cuál fue uno de los mayores aprendizajes que obtuviste cuando viajaste y utilizaste el método EBLB? Conocí, por ejemplo, unos españoles de Valencia, y resulta que la chica bailaba salsa y ellos también andaban así como modo ahorro, pero obvio, sin el método. Pero al final creo que las personas a veces queremos como llevar un estilo de vida al momento de viajar que quizás no podemos mantener. Entonces siento que este método en cierta forma me permite ser un poco más de tener los pies en el suelo, pero obviamente, como dice Antonio, también habrá momentos donde uno tiene que invertir un poco más. Y para eso está el método, ¿no? Para que cuando llegue esos momentos, pues tener esa disponibilidad financiera para invertir en ese lugar pues que quieres visitar. Por ejemplo, este viaje que voy a hacer, que voy a ir a Dinamarca, a Copenhague, que es una de las ciudades más caras del mundo, y ahí obviamente pues trataré de ahorrar, pero en algunos casos trataré de invertir un poco más. ¿Qué te motivó a inscribirte al método BLB? Comenzó con el viaje a Irán. Desde ahí comenzó todo, porque obvio sigo varios travelers, los famosos, Luisito y toda esta gente, pero parejas sigo bastantes, pero
a veces es difícil elegir porque a mí me gusta ser muy observador y yo vi que sobre todo Antonio y Ananda son personas bastante parecidas a mí en el sentido que son personas pues bastante abiertas, sinceras y eso es muy difícil a veces encontrarlo. Y obviamente vi los videos de Irán. Luego creo que fue que le compré el PDF este de empacar y ya de ahí pues seguí en contactos hasta el momento en que ellos comenzaron pues a enviarme correos y yo pues obviamente interesado en el tema pues decidí comprarlo y no me arrepiento porque de verdad que ha sido una experiencia muy práctica y además de que digo, después que tenga la computadora, el teléfono, lo que sea, en cualquier lado puedo reforzar esas cosas que quizás de repente se me pasó, que en algún momento también tengo que volver a repasar el método. Pero así fue que los conocí por el tema de Irán, porque ese es uno de los países que quiero visitar y en YouTube pues seguí sus blogs y de ahí empezó toda esta conexión hasta ahora. ¿Cuál ha sido tu mayor logro obtenido por usar el método EBLB? Cuando uno sale de la zona de confort es liberarse. Yo me siento con cierta libertad ahora para viajar. Y mis amigos que tengo casi en todo el mundo, o sea, tengo amigos en todos lados, me dicen, oye, pero ¿qué tipo de negocio tienes? No sé, ¿tienes una sugar o qué? Explícame. Porque la gente se pone a ver, ¿no? Obviamente esos viajes no se pagan solo, pero creo que la libertad y la confianza de repente, oye, yo me voy para Asia como quiero hacerlo el otro año, quiero irme a Europa como este año. O sea, tener la convicción, la seguridad de que, oye, yo puedo ir a Suiza, puedo ir a Dinamarca, Noruega, cualquier país, pero con el método puedo ser capaz de visitar estos países. Por lo menos yo en este viaje voy a visitar 4 días Dinamarca y un amigo que ha visitado como casi 75 países, me dice, tú estás loco, eso es demasiado caro. Él no sabe que yo tengo una capacitación con el método EBLD y sobre todo una continuación que es con ustedes directamente, como anteriormente nos comunicamos y me tocó pues tomar ciertas decisiones y pienso que esa libertad, eso es como cuando eres músico y sufres de pena, es una cosa que tienes que aprender a dominar, tener seguridad en ti. Ahora me siento mucho más confiado y cuando tienes más confianza en ti mismo, las cosas fluyen más. ¿Considerarías que aprender el método EBLB te dio mayor libertad para viajar? Y confianza, ¿no? Que una persona sin confianza, la gente me dice, oye, pero te vas a Europa solito. Claro, en este viaje va a ser diferente al anterior porque en este viaje pues hay personas que se han quedado aquí en mi casa, que han venido a visitarme, una amiga en Hungría, otra va conmigo a Dinamarca, ya la cosa es diferente, pero es difícil, ¿no? Porque el ser humano cuando está en su zona de confort, sacarlo de allí es un poco difícil. Entonces siento como que ahora tengo mucho más confianza y libertad. Y no tengo como esos límites de como, oye, quiero ir para Vietnam, por ejemplo, pero eso está súper lejos y si pasa algo, eh, no sé, como que todas esas cosas se han ido, esas inseguridades. ¿Qué te motivó a salir de tu zona de confort para aprender algo nuevo? Pienso que cuando he viajado y he conocido, por ejemplo, en Perú, conocí un amigo de Singapur, que es de mis mejores amigos, y él también viaja un montón. Y hablando un día me dice, oye, pero tú te atreves a ir solo hasta Asia, que no sé qué. No, pero Asia es seguro, que sí, que no, que esto y el otro. Y yo tenía cierto temor y yo siempre quiero como dominar esos miedos, esas inseguridades. Y a partir de allí fue que dije, bueno, voy a tener que hacer un giro con esto porque ya es algo que yo quiero hacer de forma más venidera, más seguida y tengo que dar el paso, ¿no? Entonces, eso es como cuando quieres hacer algo y dudas 1000 veces y en este caso me tocó pues ya poner de mi parte y enfocarme y buscar soluciones y eso fue lo que hice, ¿no? Básicamente sí, me han motivado mis propios amigos que viajan un montón, porque tengo un montón de amigos. Por lo menos yo tengo amigos de Finlandia que se la pasa viajando sin parar, regresa a su país, y se va solo. Estuvo aquí en Panamá conmigo compartiendo y él siempre también me retaba a que yo haga lo mismo. Entonces siento que eso también me permitió como despegar de ese lugar, que estaba como en una zona de confort allí, como todo muy articulado, ¿no? 3 cosas que le dirías a alguien que está decidiendo empezar.
que se atrevan. Pienso que también debemos dejarnos asesorar porque pienso que ese es uno de los problemas que mayormente le sucede a todos los seres humanos. Me duele la rodilla, no puedo caminar, la tengo contracturada y ya cuando no me puedo levantar de la cama es que voy a buscar ayuda con un médico. Entonces, cada zapatero a su zapato. Ya ustedes son profesionales en esto y tenemos que dejarnos asesorar, porque yo puedo tener mi filosofía de viajes, pero ustedes me han compartido cosas que yo no las manejaba o simplemente no quería que entraran a mi percepción, a mi idiosincrasia. Entonces, pienso que el tercer punto, que seamos valientes. O sea, siento que cuando uno tiene ese miedo de retarse a sí mismo, oye, yo creo que yo soy capaz de ir a Europa solo, aunque tenga que ir a un país, por ejemplo, nórdico, bueno, los nórdicos hablan bastante bien inglés, pero por lo menos ir a un país. Yo en Francia tuve muchos problemas con el idioma, sobre todo el inglés y el español. Y yo cuando regresé, yo digo, no, yo voy a meterme a estudiar francés y ya llevo un año estudiando francés. Entonces eso es como lo que yo les diría a las personas nuevas, ¿no? Que se atrevan, que se reten a sí mismos, como que se motiven, ¿no? Porque a veces queremos estar allí solamente como una especie de una cárcel, ¿no? De no salir de esa zona de confort. ¿Te pareció que la inscripción al método BLB fue cara? Está súper económico, o sea, es- sobre todo los conocimientos, porque el conocimiento es algo que nadie te puede quitar, igual que tus logros. Entonces, o sea, el precio está magnífico, ¿Consideras que recuperas el costo de tu inscripción en el primer viaje que hiciste utilizando el método EBLB? sobrado, sin problema. Y sobre todo pienso que fue una inversión más que un gasto, como cuando estudias en la universidad, es una inversión que ya te queda para toda la vida. O sea, yo me siento como que si estuviera en la universidad, pero una universidad de viajes, porque obviamente tengo una duda y me comunico con ustedes y ustedes me dan otros nortes, me dan otras opiniones y en sí eso pienso que es muy valioso porque no solamente es el curso en sí, sino la asesoría, porque para mí el tiempo de los demás es muy valioso. Quizás de repente ustedes en esa hora tenían que hacer algún trabajo o salir a algún lado, o visitar a alguien, no sé. Entonces, pienso que sí, de forma justa, ¿no? Tengo comunicación con uno de estos chicos que está en el grupo, que es de México casualmente, y yo le decía que es una inversión pues bastante baja para los beneficios que obtiene, obviamente, ¿no? Describe en una palabra lo que Listo Vamos te transmite. Credibilidad, porque el método funciona, ese es un punto. Ustedes son ejemplos de que todo eso que ustedes colocaron en ese curso, ustedes lo ejecutan. Y siento también que el método en sí tiene mucho más credibilidad cuando ves que tienes una comunidad que confía en ti, que eso es muy difícil. Fidelizar a las personas es muy difícil. Resumo yo como credibilidad en sí, pero para mí esa es una palabra sumamente importante en cualquier ámbito de la vida y creo que es la mejor descripción del curso, ¿no? Marvin, ¿consideras que vas a poder viajar más después de haber aprendido el método EBLB? Sí, yo pienso que con el método definitivamente voy a poder viajar más y voy a poder sobre todo hacerlo de forma inteligente. ¿Viajar te ha cambiado? Yo he cambiado mucho mi percepción, mi idiosincrasia gracias a los viajes. Quizás no lo hubiese hecho si no hubiese viajado. Y trato de ser más resiliente, porque he conocido amigos o amigas en los viajes que, oye, te invito a esto y tú lo devuelves, o oye, voy para Panamá, ¿me puedo quedar en tu casa? Bueno, si tengo disponibilidad, con mucho gusto, si no, ni modo, pero creo que todo se va convirtiendo como en algo bilateral. Y a veces las personas pensamos que todo en la vida es unilateral y eso es un error. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que aprendiste con el método EBLB? Ustedes siempre intentan dejarles saber a las personas que una de las cosas más beneficiosas, que más feliz hacen a las personas es viajar, pero no viajar a lo que Dios quiera o a lo loco, sino viajar de forma inteligente. Creo que eso es lo principal, viajar de forma inteligente.